El Congreso de la República perdió toda su dimensión política. Hoy, en este momento, el Congreso de la República no es un referente, no es un lugar en donde se están dando los debates que está pidiendo el país, no hace control político, se convirtió, como lo hemos dicho, en una red social cerrada que nadie ve, que nadie consulta, que nadie tiene en cuenta, y obviamente perdió toda aptitud para hacerle contrapeso a la rama ejecutiva. Yo, en principio, en teoría, no estoy en contra de que un gobierno en una crisis tan profunda como esta use sus facultades extraordinarias para resolver y enfrentar una crisis tan profunda. Al principio tomo decisiones, piensa el gobierno, para enfrentar la inmediatez de la crisis, pero pasados 2 o 3 meses, si nadie me dice nada, la tentación de ir más allá, de legislar temas que ameritan una discusión nacional por decreto, unilateralmente y hablando exclusivamente con 3 o 4 grandes empresarios que tienen un gran interés en que se les resuelvan algunos asuntos vía decreto, es muy grande. Este congreso virtual es muy cómodo para ciertos intereses, porque es un congreso que no hace control político, es un congreso que deshace completamente el régimen de bancadas, porque pues cuando los seres humanos tenemos control político cuando estamos unidos. Cuando estamos segregados o separados, no tenemos poder político. Y cuando un congreso separa a sus miembros en toda la geografía nacional y los une virtualmente, que no es una forma de unir a los hombres, pues pierde aptitud para hacer control político. Por consiguiente, la tentación para ciertos sectores de conseguir, por ejemplo, que la próxima reforma tributaria, porque tendrá que hacerse una reforma tributaria para pagar este inmenso déficit público y este gran peso de la deuda, la paguen los colombianos a través del IVA y no los beneficiarios de las grandes exenciones tributarias. La tentación para ciertos sectores de hacer una reforma laboral express que le cargue el peso de esta crisis también a las pequeñas conquistas laborales de millones de colombianos. Y la tentación también de hacer una reforma pensional que mande el hueso para el sistema público y mande la carne, lo pulpo, en el régimen privado es muy grande. Y obviamente esto es muy fácil con un congreso virtual y muy difícil con un congreso de verdad. Recuerde, la reforma tributaria, Carrasquilla, que le extendía y ampliaba el IVA a los colombianos, se cayó en el Congreso de la República. ¿Se caería en un congreso virtual? Muy posiblemente no se caería en un congreso virtual. Y por eso pues hay tanto silencio en muchos sectores para seguir halagando y lanzándole loas al congreso virtual y tratar de consagrarlo, tratar de que pase la prueba, que es la aprobación de actos legislativos ahorita el 20 de junio, para que salgan 2 o 3 opinadores a decir que qué maravilla, que esto es muy moderno, y mantener esto ojalá 1 año o 1 año y medio más. Yo creo que el Congreso debe regresar paulatinamente hacia su normalidad. Esto no puede ser una decisión abrupta, esto no puede ser una decisión irresponsable, pero tiene que empezar ya progresivamente a sesionar como lo manda la ley. Miren, el Reino Unido intentaron aprobar un voto virtual, pero eso se cayó. Y se cayó porque los congresistas y el gobierno dijeron, un momentico, esta es una puerta muy peligrosa, la abrimos ahora y será utilizada permanentemente y no podemos afectar los elementos esenciales de esta institución. Pues yo creo que esa va a ser la gran discusión a partir del 20 de julio. Es decir, el gobierno, está bien, que use sus facultades para zanjar y enfrentar esta crisis, pero por Dios, el Congreso de la República, que es el contrapeso en donde se expresan todos los sectores políticos y en donde se puede discutir a fondo estas medidas del gobierno, tiene que recuperar su dimensión política. El poder en exceso, la concentración de poder siempre termina degenerándose por sí misma. Creo que hay un problema también, por ejemplo, con los medios. La crisis económica lleva a que baje la pauta y pese mucho más la pauta pública, pese mucho más la pauta de los sectores que no están en crisis, como la banca. Y respecto de los alcaldes y los gobernadores y los congresistas, pues son el eslabón débil. Los alcaldes más poderosos y los gobernadores más poderosos no. El gobernador de Antioquia, que pauta mucho, es muy poderoso y tiene cómo defenderse mediáticamente de procesos judiciales. Lo mismo la alcaldía de Bogotá y 2 o 3 alcaldías de estas. El resto
pues son supremamente débiles y obviamente se convierten en el chivo expiatorio de todos los dramas y frustraciones que atraviesa un país. Ahora, no creo que eso se pueda realmente convertir en sí en un patrón. Yo señalé, por ejemplo, cuando denuncié este tema del traslado de 20.000 personas pensionadas a cargo de los fondos privados al fondo público para que asuma el déficit de estos fondos privados, pues comparé y dije, miren, aquí el robo de una lata de atún, pues delito oprobioso, pero pues es pequeño en monto, frente a estos billones y billones de pesos que le acaban de regalar a los fondos de pensiones, pues no tiene comparación. Yo no explico por qué los medios o por qué no se hace un debate sobre un asunto de esto. Y me costó una campaña orquestada por un muy poderoso banco y un asesor pues, lamentable en los medios de comunicación tratando de decir que yo justificaba el robo de las latas de atún. Ahora bien, yo considero que hay casos de casos. Mire, por ejemplo, tanto ruido que se ha hecho sobre la captura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Yo espero por él que pueda salir adelante de esta situación, porque luego es lo que uno le espera y le desea a cualquier persona. Yo no lo conozco, pero le deseo eso. Ahora bien, ¿por qué la Fiscalía dicta medidas de aseguramiento? O solicita medidas de o dicta medidas de aseguramiento por ley 600. Por el populismo punitivo, Ariel. Porque nosotros legislamos muy mal, el populismo punitivo es eso, como está ahorita con la cadena perpetua, que a cualquier funcionario, por algún caso de corrupción, se le debe necesariamente dictar medida de aseguramiento con detención. Eso está en 68A, 68B, en estos artículos que reformó el Congreso de la República. Y le tienen que dictar esa medida, no tiene alternativa distinta a la Fiscalía. Es absurdo, tal vez yo no conozco el caso, no quiero entrar en el detalle, yo no me gusta mucho hablar de los temas judiciales, pero en todo caso es producto del populismo punitivo, de hacer normas penales irracionales, de hacer normas penales para una situación de indignación puntual y extendérsela a todo el universo como si todos los casos fueran iguales.